El aire dentro de la cámara del Consejo Galáctico estaba cargado de tensión, del tipo que pesaba sobre el alma. Elías Arrow, un soldado humano endurecido por la batalla, estaba sentado al fondo del gran salón observando cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de incredulidad e impotencia. En el centro de la habitación, flanqueado por guardias fuertemente armados, se encontraba la imponente figura de una criatura a la que muchos en la galaxia temían, un depredador de guerra supremo conocido como el Terror, con un cuerpo cubierto de escamas impenetrables y una altura de casi 12 pies. El Terror, llamado Titán por los soldados que luchaban a su lado, era una criatura aterradora pero majestuosa. Sus ojos plateados reflectantes delataban una sensación de inteligencia que la mayor parte de la galaxia se negaba a reconocer. Titán había sido uno de los activos más letales en la Guerra de la Grieta, una criatura criada y entrenada para luchar junto a soldados humanos donde se había ganado una reputación por su lealtad y coraje inquebrantable, pero ahora estaba en juicio. Los cargos contra Titán eran simples pero devastadores. Traición a su especie. El Consejo Galáctico había considerado que Titán, junto con otros de su especie, habían actuado como traidores. Por aliarse con las fuerzas humanas en lugar de resistirlas durante la guerra, muchos en el Consejo argumentaron que estas criaturas eran peligrosas, impredecibles, y lo más importante, no se podía confiar, y por eso Titán fue sentenciado a muerte. Que se supiera, retumbó la voz del alto consejero Bond, sus palabras resonando en el gran salón, que la criatura conocida como el Terror, por su traición a su propia especie y su peligrosa alianza con la humanidad, es sentenciada a ser eliminada. Su amenaza a la galaxia debe ser neutralizada por el bien común. El Gable golpeó un sonido que resonó con firmeza. Los puños de Elías apretados en su regazo. Había luchado junto a Titán, vio a la criatura proteger a su escuadrón, lo observó. Soldados del escudo en el calor de la batalla. Para el Titán era más que una bestia de guerra, era un camarada, un ser sensible con un sentido de lealtad inigualable por la mayoría de los soldados. Él sabía que la decisión del Consejo estaba equivocada y le carcomía la conciencia. Mientras los guardias se movían para escoltar a Titán de regreso a la instalación donde debía esperar su ejecución, la criatura no se resistió, simplemente giró la cabeza. Los ojos plateados fundidos se encontraron con los de Elías al otro lado de la cámara. Había un entendimiento silencioso entre ellos. Un vínculo forjado. En el calor de la batalla, Elías no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que esto sucediera. Las puertas de Siodvar de la instalación de detención galáctica estaban inquietantemente silenciosas esa noche, iluminadas solo por el frío resplandor azul de las luces de contención. La prisión era impenetrable, o eso creía el Consejo, pero no habían tenido en cuenta a Elías Arrow. Se movió entre las sombras, su corazón latía con fuerza en su pecho. El diseño de la instalación estaba grabado en su memoria. Una habilidad que había desarrollado durante sus años de servicio militar. Sabía exactamente dónde estaba detenido Titán. Lo que es más importante, sabía cómo entrar sin ser detectado. Las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer pasaron por su mente, pero las dejó de lado. No podía dejar que ejecutaran a Titán por crímenes que no cometió. Mientras se acercaba a la cámara segura, Elías vio el familiar resplandor rojo del campo de contención del Terror. Los guardias de servicio estaban en alerta máxima, sus armas enfundadas pero listas. No era ningún secreto que muchos temían al Terror incluso en cautiverio. Elías esperó el cambio de turno. El tiempo lo era todo. Cuando los guardias intercambiaban puestos siempre había una breve ventana de tiempo, solo unos minutos, donde faltaba seguridad, una falla en el sistema. Por lo demás impecable. Su pulso se aceleró cuando los guardias salieron de la cámara. Elías se escabulló de las sombras usando una tarjeta de seguridad robada para evitar la primera capa de acceso. Se movió rápido y silenciosamente. Su mente se concentró en una cosa: sacar a Titán antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente llegó a la sala de contención, se detuvo mirando a la enorme criatura a través de la barrera de energía transparente. Los ojos plateados de Titán se fijaron en los suyos una vez más, y esta vez no había duda del reconocimiento. Era como si Titán hubiera sabido desde el principio que Elías vendría. Te voy a sacar de aquí. Elías susurró más para sí mismo que para la criatura. Tocó el panel de control anulando el sistema de seguridad.
Con un código que había adquirido de un viejo contacto en el ejército, la barrera de energía brilló y luego se apagó. Titán permaneció quieto mirando a Elías con una intensidad que envió un escalofrío por su columna vertebral. Aunque no era miedo lo que sentía, era confianza. Elías dio un paso adelante colocando una mano sobre el grueso piel blindada. Vamos, instó. No tenemos mucho tiempo. Sin un sonido, Titán se levantó en toda su altura y siguió a Elías. Los dos se movieron por los pasillos sinuosos con cuidado para evitar ser detectados. Todos los sentidos de Elías estaban en alerta máxima. Se deslizaron pasando patrullas, se agacharon en los pozos de mantenimiento y finalmente llegaron a los niveles inferiores de la instalación, donde un viejo túnel de carga conducía al desierto. El túnel era estrecho, apenas lo suficientemente grande para que Titán se moviera, pero la criatura lo siguió sin dudar. Elías sabía que se estaban quedando sin tiempo. El consejo se daría cuenta pronto de que Titán había desaparecido. Finalmente, después de lo que parecieron horas, emergieron al aire fresco de la noche del bar en las afueras de la ciudad. Titán dejó escapar un gruñido bajo sus fosas nasales, se dilataron mientras observaba el entorno desconocido, pero se quedó cerca de Elías, esperando su próximo movimiento. Elías se giró hacia la criatura, su aliento empañando el aire frío. Todavía no sé a dónde vamos, pero no dejaré que te lleven. Por primera vez en días, Elías sintió una sensación de esperanza. Eran fugitivos ahora, huyendo de la autoridad más poderosa del galaxia, pero no le importaba. Todo lo que importaba era que había salvado a Titán, y mientras desaparecían en el desierto, Elías no podía quitarse la sensación de que este era solo el comienzo de su viaje. Elías y Titán corrieron a través del desierto indómitos. Sus respiraciones se mezclaban con el aire frío de la noche. El paisaje árido se extendía por millas, un terreno desolado lejos del alcance de los sensores del Consejo Galáctico. Necesitaban seguir moviéndose. Elías sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el Consejo desplegara sus drones de búsqueda para rastrearlos. El vínculo entre Elías y Titán se había vuelto aún más fuerte desde su audaz escape, aunque Titán se elevaba sobre Elías y podría haber desaparecido fácilmente en las tierras salvajes. Solo la criatura se quedó a su lado, confiando en él de la manera en que solo los compañeros de armas podían. Elías todavía se maravillaba de cómo Titán, un depredador una vez temido por su poder destructivo, podía mostrar una lealtad tan inquebrantable. Mientras cruzaban las llanuras abiertas del planeta Greos, Elías miró hacia el cielo nocturno. Estaba lleno de estrellas, el tenue resplandor de sistemas distantes que le recordaban la inmensidad de la galaxia, pero en ese momento se sintió muy pequeño y el peso de lo que habían hecho lo presionó. Eran fugitivos perseguidos por la autoridad más poderosa de la galaxia. Después de horas de correr, encontraron un lugar para descansar. El paisaje cambió a acantilados rocosos que ofrecían refugio en forma de cuevas. Elías guió a Titán dentro de una de las aberturas más grandes y la criatura se acurrucó con su enorme cuerpo bloqueando la entrada, haciendo imposible que alguien se acercara sin ser detectado. Elías se sentó apoyado contra la fría pared de roca. Su mente zumbaba con la realidad de su situación. Sabía que el Consejo no se detendría ante nada para rastrearlos, especialmente con el creciente temor de que Titán, ahora un renegado, representara una amenaza para la galaxia. Pero a pesar de todo su poder, el Consejo no entendía la verdad sobre la criatura que hacía guardia en la entrada de la cueva. Veían a Titán como un arma, una bestia para ser usada o descartada, pero Elías había visto su corazón. Titán no era solo una herramienta de guerra, era un ser sensible capaz de lealtad, compasión e incluso sacrificio. Mientras estaba sentado allí, Elías pensó en la guerra. Los recuerdos eran vívidos: caos, destrucción y muerte, pero a pesar de todo, Titán había estado allí luchando junto a él. Nunca vaciló. Hubo momentos en que Elías había estado seguro de que no saldría con vida, pero fue Titán quien lo había salvado una y otra vez, lanzándose al camino del peligro para proteger a sus camaradas humanos. Ahora era el turno de Elías de proteger a Titán. El sonido de un dron distante hizo eco en la noche, sacando a Elías de sus pensamientos. Corrió al lado de Titán, indicándole a la criatura que permaneciera quieta. No podían arriesgarse a ser vistos. El suave zumbido del dron se hizo más fuerte mientras escaneaba el área. Pero después de unos momentos tensos, siguió adelante. Elías dejó escapar un suspiro lento. Estaban a salvo por ahora. Mañana seguimos moviéndonos. Elías le susurró a Titán, quien respondió con un estruendo bajo. Nos dirigiremos al borde exterior, en algún lugar donde no puedan encontrarnos. Mientras el sonido del dron se desvanecía en la noche, por desgracia sabía que el camino por delante sería peligroso. Se estaban quedando sin tiempo y la galaxia pronto los atraparía, pero por ahora se tenían el uno al otro y eso era suficiente para seguir adelante. El plan de
Escapar al borde exterior no iba a ser fácil. Alias sabía que aventurarse a los menos patrullados las regiones de la galaxia eran su mejor oportunidad de encontrar seguridad, pero el viaje era largo y los recursos escasos. Necesitaban encontrar un refugio temporal en algún lugar para reunir suministros y reagruparse antes de continuar su vuelo. Ese lugar era el planeta fronterizo de Dron 4. Dron 4 era un mundo minero accidentado en el borde de la galaxia conocida. Era un lugar donde los contrabandistas forajidos y aquellos que preferían vivir fuera del alcance de la ley encontraban refugio. Elías había estado en Dron 4 una vez antes durante una campaña militar y sabía que su extensa red de túneles mineros subterráneos lo convertía en el lugar perfecto para esconderse. Si podían llegar al planeta, podrían pasar desapercibidos y planificar su próximo movimiento cuando amaneciera. Elías y Titán se dirigieron a un puerto espacial donde Elías esperaba encontrar un piloto dispuesto a sacarlos del planeta de contrabando. No era fácil, la mayoría de los contrabandistas temían cruzar el Consejo Galáctico, especialmente después del escape de un objetivo de tan alto perfil, pero después de convencerlos un poco y la promesa de un pago considerable de los menguantes ahorros militares de Elías, encontraron un piloto, un viejo canoso contrabandista llamado Rook que aceptó llevarlos a Dragon 4. El viaje fue tenso. Titán tuvo que permanecer en la bodega de carga de la nave oculto de los escáneres. La nave del contrabandista era pequeña pero tenía la ventaja de la velocidad y Rook sabía cómo evitar ser detectado. Realmente has provocado un nido de avispas, Rook dijo mientras atravesaban la atmósfera de la aplicación de Greos. Tú y esa bestia. El consejo tiene a media galaxia buscándote. Elías se apoyó contra el mamparo, brazos cruzados. No tenía opción, iban a matarlo. Rook lo miró, su expresión ilegible. He escuchado historias sobre esas cosas, como destrozan ejércitos, no dejan más que escombros. ¿Me estás diciendo que es leal a ti? Me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Golias respondió con firmeza. No es lo que creen que es. El contrabandista se encogió de hombros. La lealtad es algo raro en esta galaxia. Espero por tu bien que sea cierto. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero Elías no podía evitar la sensación de ser perseguido. Cada nave que pasaba, cada el parpadeo en el escáner, se sentía como si el consejo se acercara a ellos, pero a medida que descendían hacia la superficie rocosa del Dragón 4, una sensación de alivio lo invadió. Lo habían logrado por ahora. El asentamiento principal del Dragón 4 era un desorden polvoriento y extenso de edificios que parecían mezclarse con el duro paisaje rocoso. Elías condujo a Titán fuera de la nave hacia las sombras. La gente aquí estaba acostumbrada a cosas extrañas, pero un terrorífico caminar por las calles aún atraería demasiada atención. Encontraron refugio en los túneles debajo del asentamiento donde los mineros trabajaban día y noche. La red subterránea se extendía por millas, proporcionándoles un amplio espacio para esconderse. Elías pagó a un contacto local para obtener información y suministros, sabiendo que no podían quedarse mucho tiempo, pero con la esperanza de reunir suficientes recursos para su próximo movimiento. Titán, aunque masivo y fuera de lugar en los estrechos túneles, parecía sorprendentemente tranquilo. Elías siempre se había maravillado de la inteligencia de la criatura, entendía cuándo luchar y se mantenía oculto, y ahora sentía la necesidad de paciencia mientras se instalaban en su santuario temporal. Elías comenzó a escuchar historias de whispers de otros soldados que habían luchado junto a los anteriores durante la guerra. Quienes ahora cuestionan la decisión del Consejo de condenar a las criaturas. Parecía que no todos en la galaxia veían a Titán como una amenaza. Algunos, como Elías, creían que el Consejo estaba equivocado. La semilla de la rebelión había sido plantada. Elías sabía que no podían quedarse en Dron 4 para siempre, pero por ahora habían encontrado un breve momento de paz, y en ese momento se dio cuenta de algo. Ya no se trataba solo de salvar a Titán, se trataba de cambiar la forma en que la galaxia veía a estas criaturas, sobre demostrar que la lealtad y la amistad podían existir entre especies que se pensaba que eran enemigas, pero el Consejo aún no había terminado. Con ellos el viaje de Elías y Titán estaba lejos de terminar y la galaxia se estaba cerrando. Los días pasaban tranquilamente en Dron 4, pero Elías podía sentir la tensión construyendo. La red subterránea de contrabandistas y exiliados estaba empezando a hablar. Los susurros de rebelión contra las políticas opresivas del Consejo Galáctico se hacían más fuertes y él
Escape de Elías con Titán se había convertido en un símbolo de resistencia. Empezó pequeño una noche mientras Elías y Titán descansaban. En su cueva dentro de los túneles un grupo de mineros se le acercó. Al principio Elías estaba nervioso, listo para defenderse a sí mismo y a su compañero, pero los mineros no eran hostiles, eran curiosos, y más que eso estaban inspirados. Hemos escuchado las historias que dijo uno de los mineros, un hombre canoso con un brazo cibernético, sobre cómo salvaste al terror, cómo luchó a tu lado en la guerra. El consejo quiere que creamos que estas criaturas son peligrosas sin mente, pero nos has mostrado algo diferente. Elías intercambió una mirada con Titán, que retumbó suavemente en respuesta. No es solo una historia, Elías respondió con voz firme. Titán leal luchó para protegernos, y ahora el consejo quiere matarlo porque tienen miedo de lo que representa. El menor asintió. Hay otros como nosotros dispersos por la galaxia, soldados, mineros, civiles, personas que lucharon junto a criaturas como Titán y vieron su lealtad de primera mano. No creemos que el consejo tenga derecho a ejecutarlos. Elías sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. No está solo en pensar eso, dijo, que el consejo los ve como armas para descartar, pero son más que eso, son seres sensibles, leales, inteligentes y merecedores de una segunda oportunidad. El minero se inclinó más cerca, bajando la voz. Hay un grupo formando una resistencia, somos pequeños, pero estamos creciendo. La gente está empezando a cuestionar el control del consejo, especialmente después de lo que le hicieron a los anteriores. Si podemos reunir suficiente apoyo, podríamos obligar al consejo a reconsiderar sus políticas. La mente de Elías se aceleró, se había concentrado en mantenerse firme y seguro, huyendo de lo inevitable, pero ahora veía una oportunidad. Ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de cambiar la percepción de la galaxia sobre criaturas como Titán. La rebelión ofrecía la oportunidad de hacer eso. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Elías. La expresión del minero se endureció. Tu historia, tu lucha contra el terror ya se está extendiendo, pero necesitamos más que susurros. Si te unes a nosotros y estás dispuesto a luchar por estas criaturas, podemos reunir a otros soldados, pilotos, contrabandistas. Escucharán a un héroe de guerra como tú. Elías dudó, nunca se había considerado un héroe, pero sabía lo que estaba en juego. El consejo no dejaría de cazar a Titán hasta que estuviera muerto, y había otras criaturas, otros soldados enfrentando el mismo destino. Esta rebelión no era solo una causa, era una oportunidad de salvarlos a todos. Estoy en Elías, dijo, la determinación endureciéndose en su voz. Lo que necesites, estoy contigo. La noticia de la creciente rebelión se extendió más rápido de lo que Elías podría haber imaginado. Por toda la galaxia la gente estaba empezando a cuestionar la autoridad del consejo, impulsada por las historias de Elías y Titán. Escape, lo que una vez fue un silencioso susurro de disidencia, se había convertido en algo más fuerte. Células resistentes a las rocas se estaban formando en diferentes planetas, muchas de ellas inspiradas en la historia del soldado y el terror que desafió al Consejo Galáctico. Pero el Consejo no era ciego a esta creciente marea de rebelión. Sabían la amenaza que representaba Elías. Ya no era solo un fugitivo, sino un símbolo de desafío. El Consejo comenzó a apretar su control, desplegando a sus operativos más élite para cazarlos. Sabían que si podían capturar a Elías y ejecutar a Titán, podrían aplastar la rebelión antes de que se saliera de control. Elías era plenamente consciente del peligro. Dron 4 se había convertido en un refugio temporal, pero no permanecería seguro por mucho tiempo. El Consejo Galáctico tenía ojos en todas partes, y era solo cuestión de tiempo antes de que lo rastreó. Mientras la presión aumentaba, Elías se dio cuenta de que necesitaba luchar contra ellos, no solo por su propia supervivencia, sino por el bien de la rebelión. Fue durante uno de estos días tensos que llegó el primer ataque. Elías y Titán habían estado explorando las afueras del asentamiento cuando una serie de explosiones sacudieron el área. El inconfundible rugido de las naves galácticas Enforcer resonó en el cielo mientras descendían sobre Dron 4. El consejo los había encontrado. Están aquí, gruñó Elías sacando su blaster de su funda. Tenemos que movernos. Titán retumbó en acuerdo, su forma masiva ya cambiando a una postura defensiva. Los dos corrieron por el paisaje rocoso en dirección a los túneles subterráneos donde el resto de los resistentes se habían refugiado. Mientras corrían, un escuadrón de drones ejecutores apareció en el cielo sobre ellos, sus elegantes formas cortando el aire como depredadores cazando a su presa. Elías maldijo en voz baja y apuntó su blaster disparando al dron más cercano. El disparo conectó, enviando al dron en espiral fuera de control antes de estrellarse contra el suelo en una explosión de fuego, pero el resto de los drones seguían
Llegando Elías se agachó detrás de una roca jadeando mientras trataba de recuperar el aliento. No se detendrán hasta que nos tengan, murmuró. Tenemos que alejarlos del asentamiento. Titán pareció entender. Con un gruñido bajo, la criatura cargó hacia los drones entrantes. Su cuerpo masivo lo convierte en un objetivo difícil de alcanzar. Elías lo siguió de cerca disparando a los drones. Cada vez que tenía un tiro claro, los dos se dirigieron a los planos abiertos, alejando a los ejecutores del asentamiento. Era un movimiento peligroso al aire libre, eran más vulnerables, pero Elías sabía que no podían arriesgarse a llevar a los ejecutores a los civiles escondidos bajo tierra. Los drones los rodearon disparando rápidas ráfagas de plasma. Un disparo rozó el costado blindado de Titán haciendo que la criatura dejara escapar un rugido de dolor, pero siguió moviéndose decidido a proteger a Elías. Elías disparó otro tiro eliminando un segundo dron, pero había demasiados, estaban siendo abrumados, y luego sucedió algo inesperado. Desde los acantilados arriba, un grupo de combatientes de la resistencia aparecieron armados con armas pesadas y explosivos, hicieron llover fuego sobre los drones ejecutores, los tomaron por sorpresa en cuestión de minutos. Los drones restantes fueron destruidos. Sus restos cubrían los aviones. Elías parpadeó sorprendido cuando el líder del grupo de resistencia, el minero con el que había hablado antes, se acercó a él. No podíamos dejar que pelearas esta batalla solo. El hombre dijo con una sonrisa. Estamos juntos en esto. Elías asintió. Una ola de alivio lo invadió. La rebelión era real y se hacía más fuerte cada día, pero a medida que se reagrupaban, Elías sabía que esto era solo el comienzo. El Consejo Galáctico no se detendría hasta que hubieran aplastado la resistencia y vendrían por Titán con todo lo que tenían. Necesitamos prepararnos. Elías dijo con voz sombría. El Consejo no va a dejar pasar esto. Enviarán más tropas, más naves y cuando lo hagan, tenemos que estar listos. El minero asintió. Lucharemos. No tenemos miedo. Elías miró a Titán que estaba a su lado. Maltratado pero intacto. Los ojos de la criatura brillaban con la misma determinación feroz que Elías sintió arder en su propio pecho. Tenemos la ventaja que no tienen. Elías dijo que nos tenemos el uno al otro mientras el sol se ponía sobre el paisaje rocoso de Dron 4. Elías y Titán estaban uno al lado del otro listos para lo que viniera después. La batalla por la libertad apenas había comenzado. La rebelión ya no era un susurro en las sombras. El Consejo Galáctico se había enterado del creciente malestar en Dron 4 y su respuesta fue rápida y brutal. Las fuerzas de élite se movilizaron y pronto los cielos sobre el planeta se llenaron de naves de guerra bloqueando la superficie. El Consejo no solo venía por Elías y Titán, venían a aplastar todo el movimiento que había comenzado a levantarse desafiando su gobierno. Elías estaba parado en la entrada de los túneles subterráneos, observando el horizonte mientras las naves descendían hacia el asentamiento. Su respiración era constante pero su mente se aceleraba. No tenían mucho tiempo antes de que todo el poder de las fuerzas del Consejo los alcanzara dentro de los túneles. Los mineros, contrabandistas y luchadores de la resistencia preparados para la batalla, armándose con cualquier arma que pudieran encontrar. Titán siempre al lado de Elías gruñó suavemente sintiendo el conflicto inminente por el que había pasado la criatura innumerables batallas. Pero esta vez no eran solo sus vidas las que estaban en juego. Era el futuro de la rebelión y el destino de criaturas como Titán en toda la galaxia. Elías se volvió hacia los luchadores reunidos. No tenemos la potencia de fuego para enfrentarnos a toda la flota del Consejo, dijo en voz alta y clara, pero tenemos el terreno de nuestro lado, conocemos estos túneles mejor que ellos, lo usamos para nuestra ventaja, golpéalos donde son más débiles, atráelos y ataca con fuerza. No podemos dejar que tomen este planeta sin luchar. La multitud asintió en serio acuerdo, estaban superados en número y armamento, pero tenían una cosa que las fuerzas del Consejo no tenían: Titán. El asedio comenzó al amanecer, las tropas del Consejo aterrizaron en oleadas, su armadura pesada y armamento avanzado brillaban bajo el sol naciente. Los luchadores de la resistencia se retiraron a los túneles esperando el momento adecuado para atacar a Elías. Titán y un pequeño grupo de rebeldes lideraron la primera ola de contraataques utilizando los estrechos pasajes y salidas ocultas para emboscar a las fuerzas del Consejo. Mientras la batalla continuaba, Elías luchó con una concentración
que no había sentido desde la guerra de los Rift. Su blaster era una extensión de su brazo, sus movimientos precisos y calculados. Titán, mientras tanto, era una fuerza de la naturaleza. La criatura atravesó las filas del Consejo con una eficiencia brutal, sus garras y cola poderosa haciendo un trabajo rápido de los soldados fuertemente blindados, pero el Consejo se había preparado para esto. Enviaron a sus escuadrones de élite cazadores entrenados encargados de capturar a Titán vivo, sus armas diseñadas para neutralizar la fuerza de la criatura. A medida que se adentraban más en los túneles, las fuerzas del Consejo desataron poderosas redes de energía y granadas de choque intentando someter a la bestia. Alias vio como una de las redes golpeaba a Titán, enredando a la criatura en una red de energía crepitante. Titán rugió de dolor, su enorme cuerpo golpeando contra la restricción. El corazón de Elías latía con fuerza en su pecho mientras corría hacia su compañero, disparando al uno con mortal control de precisión en Titán. Elías gritó, su voz apenas audible sobre el caos. Con un disparo bien colocado destruyó el dispositivo que alimentaba la red de energía, liberando a Titán de sus ataduras. La criatura se tambaleó, pero rápidamente recuperó el equilibrio, girando su furioso mira a los cazadores con un rugido ensordecedor. Titán cargó, dispersando al escuadrón de élite en una ráfaga de destrucción. La batalla continuó durante horas. Los combatientes de la Resistencia usaron todos los trucos que tenían para contener a las fuerzas del Consejo, pero a medida que avanzaba el día, se hizo evidente que estaban luchando una batalla perdida. Las tropas del Consejo eran demasiadas, sus recursos demasiado vastos. Uno por uno, los rebeldes comenzaron a retroceder, retirándose más profundamente en los túneles mientras el enemigo se acercaba. Alias, golpeado y exhausto, sabía que no podían resistir mucho más. Necesitaban un nuevo plan, algo para cambiar el rumbo. Reunió a los combatientes restantes en una cámara oculta en las profundidades de los túneles. Titán de pie protectoramente a su lado. No podemos ganar esta pelea en el suelo. Teia dijo con voz áspera. Por horas de combate. El Consejo tiene demasiadas tropas, demasiada potencia de fuego, pero aún podemos marcar la diferencia. Tenemos que golpearlos donde más duele, allí arriba. Señaló hacia la superficie donde los buques de guerra del Consejo flotaban amenazadoramente en el cielo. Como preguntó uno de los mineros, el miedo era evidente en su voz. No tienen naves y esas naves de guerra nos destrozarían antes de que nos acerquemos. Elías miró a Titán y luego volvió al grupo. No necesitamos derribarlos nosotros mismos, solo necesitamos desactivar su centro de comando. Sin él el Consejo no podrá coordinar sus fuerzas. Si podemos destruir su nave central, el bloqueo se derrumbará. Los combatientes de la Resistencia intercambiaron miradas inciertas. Era una posibilidad remota, pero era la única oportunidad que tenían. Necesitaremos una distracción. Elías continuó, algo lo suficientemente grande como para desviar su atención del centro de comando. Titán y yo podemos manejar eso. El resto de ustedes reúnan los explosivos que nos queden y prepárense para movernos. Les llevaremos la pelea. El plan era arriesgado, pero era su única esperanza. Elías y Titán lideraron la carga, alejando a las fuerzas del Consejo de la nave de comando principal al lanzar un audaz asalto a una de sus bases terrestres. Titán atravesó las líneas enemigas. Sus rugidos resonaron en el campo de batalla mientras causaban estragos en las tropas del Consejo. Mientras tanto, el resto de los combatientes de la Resistencia se dirigían hacia la nave de comando usando el caos para colarse las defensas enemigas. La batalla terrestre era feroz. La ferocidad de Titán combinada con la precisión táctica de Elías mantuvo a las fuerzas del Consejo desequilibradas, pero fueron superadas en número en cada paso. A pesar de sus esfuerzos, Elías sabía que no podían resistir mucho más. Las fuerzas del Consejo se estaban acercando y cada minuto que pasaba los acercaba a ser abrumados. Luego, en la distancia, Elías escuchó la explosión. Los combatientes de la Resistencia habían llegado a la nave de mando. Una enorme columna de fuego y escombros surgió del centro del cielo y por un breve momento el campo de batalla quedó en silencio. Las naves de guerra del Consejo, ahora sin un comando central, vacilaron. La confusión se extendió por sus filas mientras luchaban por reagruparse. Elías dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Lo hicieron, murmuró volviéndose hacia Titán. La criatura ensangrentada pero aún de pie retumbó en reconocimiento. Pero su victoria tuvo un costo, ya que las fuerzas del Consejo se retiraron en desorden.
una de las naves enemigas restantes disparó un último tiro desesperado hacia el campo de batalla. La explosión golpeó cerca de donde estaban Elías y Titán, enviándolos a ambos volando por los aires. Elías golpeó el suelo, un dolor fuerte atravesando su cuerpo mientras el mundo giraba a su alrededor. Por un momento todo era borroso, los sonidos de la batalla se desvanecieron reemplazados por el zumbido en sus oídos. Elías luchó por levantarse su visión nadando mientras buscaba a Titán y entonces lo vio. Titán yacía a unos metros de distancia, su enorme cuerpo desplomado en el suelo, la sangre manaba de una herida profunda. En su costado la criatura dejó escapar un gemido de dolor bajo sus ojos medio cerrados. No, Elías susurró arrastrándose hacia su compañero caído. No vamos Titán, quédate conmigo. Llegó al lado de Titán, sus manos temblaban mientras las presionaba contra la herida tratando de detener el sangrado. La respiración de la criatura era superficial, su cuerpo una vez poderoso ahora débil y roto. No puedes morir en mí, dijo Elías, su voz ahogada por la emoción. Ahora no después de todo lo que hemos pasado. Los ojos de Titán se abrieron y por un breve momento se fijaron en los de Elías. No había miedo en la mirada de la criatura, solo una aceptación silenciosa. Titán dejó escapar un suave estruendo, un sonido que Elías había llegado a reconocer, su consuelo, la criatura que había luchado a su lado en incontables batallas, que le había salvado la vida más veces de las que podía contar, se estaba escapando. Las lágrimas nublaron la visión de Elías mientras sostenía la cabeza de Titán en su regazo, susurrando palabras de gratitud y dolor. La rebelión había ganado el día, pero el costo había sido demasiado alto. Titán, la criatura feroz y leal que había desafiado a la galaxia para estar al lado de Elías, tomó un último aliento y luego la luz en sus ojos se desvaneció. Elías se sentó allí acunando a su compañero caído mientras el humo del campo de batalla se alejaba en el viento. Elías se arrodilló junto al cuerpo sin vida de Titán, sus manos aún presionadas contra las escamas gruesas y ensangrentadas de la criatura. Los sonidos de la batalla se habían desvanecido reemplazados por un silencio sofocante que parecía presionarlo desde todos lados. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido un recordatorio de la pérdida que ahora vaciaba su alma. La criatura que había estado a su lado, que había sido más que una bestia de guerra, Titán, su amigo, se había ido. Pero no había tiempo para el dolor. La victoria por la que habían luchado había tenido un costo devastador y Elías podía sentir el peso de responsabilidad presionándolo aún más fuerte. Miró alrededor del campo de batalla donde los combatientes de la resistencia restantes emergieron de los túneles con las caras manchadas de tierra y agotamiento, pero vivas. Las fuerzas del Consejo se habían retirado, sus naves de guerra dispersas e incapaces de coordinarse. Sin la nave de mando la resistencia había ganado, pero la batalla no había terminado. Uno de los líderes de la resistencia se acercó a Elías con cautela, su expresión de tristeza y respeto mientras miraba a Titán. Lo siento, el hombre dijo en voz baja. Titán nos salvó a todos. Elías asintió, su voz tensa por la emoción. No se merecía esto ninguno de ellos, lo merece el hombre. Miró al cielo donde las naves restantes del Consejo flotaban luchando por reorganizarse. Tenemos que aprovechar nuestra ventaja, están dispersos, pero si no actuamos rápido se reagruparán. Esta podría ser nuestra única oportunidad de atacar el corazón del Consejo. Elías se puso de pie lentamente, su mirada se detuvo en Titán, todavía forma por un momento más, luego con una respiración profunda se obligó a concentrarse. Titán había muerto. Protegiéndolos a todos, no dejaría que ese sacrificio fuera en vano. Tienes razón, dijo él a su voz firme, llevamos la lucha a ellos. Terminamos esto. Los combatientes de la resistencia se reunieron a su alrededor. Sus espíritus se reforzaron por la victoria inesperada, pero atenuados por las pérdidas que habían sufrido. Elías los lideró con una determinación recién descubierta, impulsada por el deseo de asegurar que criaturas como Titán nunca tuvieran que sufrir bajo el control del Consejo nuevamente. El plan era simple pero peligroso. Las naves de guerra del Consejo todavía estaban en órbita, vulnerables sin su estructura de mando. Elías y los resistentes atacarían objetivos clave, deshabilitando las naves restantes y cortando los refuerzos del Consejo. Era una táctica de alto riesgo, pero si tenían éxito, podrían. La presencia militar del Consejo en el sector mientras se dirigían hacia la bahía de lanzamiento se preparaban para comandar las naves restantes. Elías sintió el peso de la ausencia de Titán con más intensidad que nunca, pero también sintió algo más. Una abrumadora sensación de propósito. La muerte de Titán había encendido un fuego en él.
Un impulso para asegurar que el gobierno opresivo del Consejo terminara no solo para la Resistencia, sino para todas las criaturas sensibles de la galaxia. La batalla en el espacio fue brutal. Elías y sus combatientes lanzaron ataques coordinados contra el Consejo. Naves de guerra usando tácticas de guerrilla para superar en maniobras a sus enemigos tecnológicamente superiores. Una por una las naves cayeron sus motores, desactivaron sus armas, neutralizaron la nave de Elías. Un viejo carguero maltratado que había sido rápidamente reacondicionado con armas tejió a través del caos del combate espacial, gritó órdenes a la tripulación. Su mente aguda y concentrada a pesar del agotamiento, esa amenaza amenazaba con abrumarlo. Cada disparo, cada maniobra era para Titán. Para la criatura que había luchado a su lado hasta el final. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la última de las naves del Consejo estaba paralizada a la deriva, impotente en el vacío del espacio. La Resistencia había ganado semanas después. La galaxia aún se estaba recuperando del impacto de la victoria de la Resistencia. El Consejo Galáctico, visto durante mucho tiempo como una fuerza inquebrantable, había recibido un golpe del que no se recuperaría fácilmente. A través de los sistemas estelares, las noticias de la rebelión se extendieron y otros planetas oprimidos comenzaron a levantarse. Inspirados por la historia de Elías y Titán, por primera vez en años el Consejo se encontró a la defensiva. Su férreo control sobre la galaxia se estaba resbalando y las mareas de poder estaban cambiando. Elías estaba de pie en una colina cubierta de hierba, con vistas a las vastas llanuras de Drón 4. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza. La Resistencia estaba creciendo fuerte, hambre, nuevas alianzas se estaban formando y la influencia del Consejo estaba menguando, pero nada de eso le importaba a Elías en este momento. Hoy no estaba pensando en estrategia o batallas o el futuro de la galaxia, hoy era sobre Titán. La Resistencia había construido un monumento para la criatura que se había convertido en un símbolo de su lucha, un imponente monumento de piedra grabado con imágenes de Titán, y la batalla ahora se encontraba en el punto más alto de Drón 4, con vistas al lugar donde se había librado la batalla final. La inscripción en la base del monumento decía: en honor a Titán, leal al final, protector de los libres. Elías se arrodilló ante el monumento, su mano descansando sobre la fría piedra. Nunca había sido de grandes gestos, pero esto se sentía bien. Titán había sido más que un arma o un soldado, había sido un amigo, un compañero, y su lealtad había cambiado el curso de la historia. Deberías estar aquí para ver esto, Elías murmuró. Su voz tranquila: podríamos haberlo hecho sin ti. El viento sopló suavemente a través de la colina, llevando consigo los sonidos distantes de la Resistencia preparándose para su siguiente movimiento, pero por ahora, en este momento, había paz. Mientras Elías estaba de pie, sintió una presencia detrás de él. Se giró para ver a un pequeño grupo de soldados y luchadores de la Resistencia acercándose, liderados por el minero que primero le había hablado sobre la rebelión. Queríamos que tuvieras esto, dijo el minero sosteniendo un pequeño objeto metálico. Era un metal grabado con el símbolo de la Resistencia y el nombre de Titán. Elías tomó el metal con la garganta apretada por la emoción. Gracias, dijo en voz baja. El grupo se quedó un momento presentando sus respetos al monumento Titán antes de girarse para irse. Elías se quedó atrás mirando al horizonte. La guerra no había terminado y todavía había mucho trabajo por hacer, pero hoy se permitió un momento de paz, un momento para recordar la galaxia. Nunca olvidaría a Titán, el creador que había desafiado las probabilidades, que había apoyado a un soldado humano cuando nadie más lo haría y que había ayudado a iniciar una rebelión que cambiaría el curso de la historia. Elías colocó la medalla en la base del monumento, un tributo final a su amigo caído. Luego, con una respiración profunda, se giró y caminó lejos, listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. El legado de Titán viviría no solo en el monumento, sino en cada lucha por la libertad, en cada acto de desafío contra la tiranía. Y mientras Elías viviera, llevaría consigo el recuerdo de su amigo, un recordatorio de lo que era la verdadera lealtad y el coraje. Juntos habían cambiado la galaxia y juntos siempre serían recordados.